El aire denso y húmedo de su pequeño apartamento se sentía como una mano sobre su garganta. El propietario, un hombre con una sonrisa grasosa y ojos que desvestían su dignidad, estaba demasiado cerca, su aliento rancio invadiendo el último refugio de Lucía. El alquiler subió, muñeca. O pagas con dinero o encontramos otra manera. Su voz era un susurro viscoso que se adhería a las paredes. Ella permaneció inmóvil, con la barbilla en alto, sus manos apretadas en puños a los costados, negándose a mostrar el terror que le helaba la sangre. Sus ojos, grandes y del color de la miel asustada, se fijaron en una grieta en la pared, un mapa de su propia vida rota. Él rió, un sonido bajo y cruel, y se marchó, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco y el alma de Lucía. Pero el eco de esa puerta no fue el final, sino el comienzo de una tormenta que nadie vio venir. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una voz temblorosa puede derrumbar un imperio de silencio y poder. Suscríbete ahora, y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas en esta historia. Lucía, con 28 años y el peso de 30 sobre sus hombros, era una florista. Sus días transcurrían entre el perfume de los lirios y la tierra húmeda. Un contraste poético y cruel con la sordidez de su realidad. El anomenta, cada arreglo floral era un acto de desafío, una creación de belleza en un mundo que se esforzaba por asfixiarla. Su soledad era una compañera constante, un silencio que solo rompía el susurro de las hojas y el tintineo de la campana de su tienda, un sonido que anunciaba más deudas que clientes. El local, el jardín de Lucía, era su herencia y su condena, un pequeño oasis de color en un barrio gris de Miami que el progreso había olvidado. Por la noche, los reflejos de los neones lejanos se filtraban a través del cristal, pintando sombras danzantes sobre los pétalos dormidos. El zumbido constante del aire acondicionado era la banda sonora de su vigilia, una lucha silenciosa por mantener viva no solo a sus flores, sino también la memoria de sus padres, quienes le enseñaron que la dignidad no tenía precio. Sin embargo, en esta ciudad de excesos y poder, la dignidad parecía una moneda sin valor, y ella se sentía cada vez más atrapada entre las espinas de la supervivencia y los principios que se negaba a abandonar. La presión externa era implacable, una marea que amenazaba con arrastrarla. No era solo el propietario y sus insinuaciones. Eran las facturas acumuladas, el proveedor que exigía pagos por adelantado, y la sensación de ser invisible para un sistema diseñado para los fuertes. Veía los autos de lujo pasar frente a su tienda, transportando a personas cuyos problemas eran tan ajenos a los suyos como la vida en otro planeta. Su sentido de la justicia, tan claro y frágil como el cristal, se agrietaba un poco más cada día. Se preguntaba si la bondad era una debilidad, una invitación para que los depredadores se acercaran y tomaran lo poco que le quedaba en el mundo. La opresión no gritaba, susurraba, erosionando su espíritu lentamente. En el silencio de su taller, mientras sus dedos limpiaban con delicadeza las espinas de una rosa, Lucía recordaba una vida anterior. Una vida donde la risa de su madre llenaba la casa y la mano firme de su padre le enseñaba a distinguir las buenas semillas de las malas. Un accidente se los había llevado, dejándola con un legado de deudas y un profundo conocimiento de la fragilidad de la felicidad. Esa pérdida era una herida que nunca había cerrado del todo, una fuente secreta de su fuerza y de su miedo. Luchaba por honrarlos, por mantener en pie el pequeño negocio que ellos habían construido con tanto amor. Pero sentía que estaba perdiendo la batalla contra un mundo que no valoraba ni el amor ni el sacrificio. Su resiliencia era un acto silencioso, casi imperceptible. Se manifestaba en la forma en que enderezaba los hombros después de una llamada amenazante, en la sonrisa genuina que ofrecía a la rara clienta que entraba buscando un ramo para celebrar la vida, o en el cuidado meticuloso con el que regaba cada planta al amanecer. Eran pequeños gestos de una guerra personal contra la desesperanza. Nadie veía la batalla que se libraba detrás de sus ojos serenos, el terror que sentía al caminar sola por la noche o la soledad que la consumía cuando cerraba la puerta de su apartamento vacío. Su integridad era su única armadura, y sentía que se estaba volviendo peligrosamente delgada a punto de romperse. Esa tarde, mientras barría los últimos pétalos caídos del suelo, una presencia alteró el ritmo monótono de la calle. Un sedán negro, de un lujo intimidante y vidrios tan oscuros que parecían absorber la luz,
Se detuvo al otro lado de la acera. No era el tipo de vehículo que se veía en su vecindario. Permaneció allí, con el motor en un silencio casi depredador, durante varios minutos que se sintieron como horas. Lucía no podía ver a nadie dentro, pero sintió un peso en el aire, una mirada invisible que la atravesaba, analizándola. No era la lascivia del propietario, era algo más profundo, más frío y calculador. Una premonición helada recorrió su espalda, algo o alguien había entrado en su mundo. El sedán negro se deslizó en el tráfico y desapareció, pero su sombra permaneció impresa en el asfalto y en la mente de Lucía. Era como si la noche hubiera exhalado una bocanada de aire helado sobre su pequeña esquina del mundo, un recordatorio de que existían depredadores mucho más grandes que los buitres locales que la acechaban. El calor húmedo de Miami, que usualmente era sofocante, de repente se sintió frío contra su piel. El zumbido de la ciudad, una mezcla de música lejana, sirenas y conversaciones en español, ya no era un murmullo de fondo, sino una advertencia. En una metrópolis que vendía sol y lujo, ella vivía en las grietas, en los barrios donde los sueños se marchitaban bajo el peso de la realidad, y sentía que una oscuridad desconocida acababa de notar su existencia. Su rutina era un ritual de supervivencia diseñado para pasar desapercibida. Cada mañana, tomaba el mismo autobús abarrotado, un microcosmos de la clase trabajadora de la ciudad. Se sentaba junto a la ventana, observando los rascacielos de Brickell erigirse como monumentos a una vida que nunca sería suya. Los rostros de los otros pasajeros contaban historias similares a la suya, cansancio grabado en las líneas alrededor de sus ojos, uniformes gastados y la mirada perdida en un futuro incierto. Ella era una más entre la multitud anónima que mantenía la ciudad en funcionamiento, la gente invisible que servía las mesas, limpiaba las oficinas y en su caso arreglaba las flores para las celebraciones de otros. El viaje era un recordatorio diario de la distancia insalvable entre su mundo y el de ellos. El apartamento era su celda, un espacio pequeño en un edificio decrépito donde el olor a humedad se mezclaba con el de la comida de los vecinos. Cada sonido del exterior, una discusión en el pasillo, una puerta cerrándose de golpe, la hacía sobresaltar. El grifo de la cocina goteaba con una terquedad rítmica, contando los segundos de su ansiedad. Las paredes, cubiertas con un papel tapiz floral que alguna vez fue alegre, ahora estaban manchadas y descoloridas, un reflejo de su propio espíritu desgastado. No era un hogar, sino un refugio temporal, y la presencia amenazante del propietario lo había contaminado, convirtiendo su único espacio privado en un territorio hostil del que no podía escapar. Allí, su soledad era más palpable, más pesada que en cualquier otro lugar. Sobre una pequeña cómoda, una fotografía enmarcada de sus padres era su único ancla. Sonreían, jóvenes y llenos de una esperanza que a ella le parecía casi ingenua. Habían invertido cada centavo y cada gramo de su energía en el jardín de Lucía, creyendo que la belleza y el trabajo duro serían suficientes. Su muerte no solo le había dejado un vacío emocional, sino también la responsabilidad aplastante de mantener vivo su legado. A veces, sentía que hablaba con ellos en el silencio de la noche, pidiéndoles perdón por no ser lo suficientemente fuerte, por permitir que su sueño se convirtiera en su pesadilla. La tienda era a la vez un santuario de su memoria y una carga que la hundía lentamente en un mar de deudas. Las cartas se acumulaban sobre la mesa de la cocina, una pila de papel que representaba el cerco que se estrechaba a su alrededor. Facturas de electricidad con advertencias en tinta roja, notificaciones del proveedor de flores amenazando con cortar el suministro, y, la peor de todas, la carta del abogado del propietario. Las cifras bailaban ante sus ojos, un lenguaje cruel y abstracto que dictaba su vida. Cada dólar que ganaba ya estaba destinado a un acreedor, cada ramo que vendía apenas cubría el costo de las flores del día siguiente. Vivía en un estado perpetuo de cálculo y miedo, atrapada en un ciclo del que no había salida. La opresión no solo venía de hombres como su casero, sino del sistema mismo, frío e impersonal, diseñado para aplastar a los que tropezaban. Llevaba una doble vida emocional. De cara al mundo, era la chica tranquila de la florería, la que siempre tenía una sonrisa amable, y cuyas manos podían convertir simples tallos en arte. Pero por dentro, libraba una guerra silenciosa.
El miedo era su compañero constante, un nudo en el estómago que se apretaba cada vez que la campana de la tienda sonaba inesperadamente, o cuando oía pasos detrás de ella al volver a casa por la noche. Soñaba con un jardín propio, un lugar donde nada pudiera marchitarse, pero despertaba en la oscuridad de su habitación, con el corazón acelerado por pesadillas en las que se ahogaba lentamente. Su fortaleza era una fachada cuidadosamente construida, y sentía que las grietas comenzaban a mostrarse. Intentó buscar ayuda, una voz amiga, en medio del caos. Llamó a Carla, su única amiga cercana, que se había mudado a Chicago hacía un año. Mientras el teléfono sonaba, ensayó las palabras, tratando de explicar la sutil red de amenazas que la envolvía sin sonar paranoica o débil. Pero cuando Carla contestó, con el ruido de una vida feliz y ocupada de fondo, Lucía se acobardó. Minimizó sus problemas, hablando del negocio lento y del cansancio. ¿Por qué no te mudas de ahí? Vente para acá, le sugirió Carla con la mejor de las intenciones, sin comprender que Lucía estaba anclada por deudas y responsabilidades. Colgó el teléfono, sintiéndose más sola que nunca, con la certeza de que esta era una batalla que debía librar sola. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, unos golpes secos y autoritarios resonaron en su puerta. No era el golpeteo vacilante de un vecino, era deliberado, impaciente. Su corazón se detuvo. Sabía quién era. A través de la mirilla, la figura corpulenta del propietario llenaba todo el marco. Abrió la puerta apenas una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Él sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos pequeños y codiciosos. Solo pasaba a ver si habías pensado en mi oferta, muñeca. El tiempo corre, dijo, su voz baja y cargada de una intimidad repugnante. El olor a alcohol y a tabaco barato se filtró por la abertura, invadiendo su pequeño espacio seguro. Él no intentó entrar. No lo necesitaba. Apoyado en el marco de la puerta, su mera presencia era una violación. Su mirada recorrió el interior del apartamento, deteniéndose en la fotografía de sus padres. Una pena lo que les pasó. Dejaron a una niña tan bonita sola en este mundo tan feo, comentó, y la falsa compasión en su voz fue más insultante que cualquier amenaza directa. Fue un acto de humillación calculado, un recordatorio de su vulnerabilidad, de que él conocía su historia y su soledad. Lucía permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, sintiendo cómo la ira y el miedo luchaban dentro de ella. Su silencio pareció divertirle. Piénsalo bien, dijo antes de darse la vuelta y marcharse con paso lento y pesado. En cuanto sus pasos se desvanecieron por el pasillo, Lucía cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando incontrolablemente. La represa de su autocontrol finalmente se rompió. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de una rabia impotente que la consumía. Se sentía atrapada, sucia, despojada de su dignidad en su propio hogar. En un impulso desesperado, agarró su teléfono. Necesitaba desahogarse, gritarle a alguien, aunque solo fuera a un buzón de voz. Abrió el contacto de Carla, pero sus dedos temblorosos fallaron. Con la vista nublada por las lágrimas, presionó el icono de grabación de voz y comenzó a hablar, un torrente de miedo, frustración y desafío susurrado en la oscuridad, sin saber que su confesión estaba a punto de ser enviada al hombre más peligroso de Miami. En el último piso de una torre de cristal que apuñalaba el cielo de Miami, Damián Lobo escuchaba. El mundo a sus pies era un tapiz de luces indiferentes, pero su atención estaba anclada al pequeño dispositivo en su mano. El audio, crudo y tembloroso, llenaba el silencio sepulcral de su oficina. No era la súplica de un deudor o la traición de un rival. Era la voz de una mujer desconocida, un susurro cargado de un miedo tan puro y una dignidad tan inquebrantable que resonó en un lugar dentro de él que creía muerto. Sus hombres, sombras leales apostadas en las esquinas de la habitación, permanecían inmóviles, sin atreverse a respirar. En su universo de poder y violencia calculada, aquella confesión accidental era una anomalía, una nota discordante y extrañamente hermosa en una sinfonía de brutalidad. Su rostro, un estudio de control impasible, no reveló nada, sin embargo sus ojos oscuros y profundos como un pozo sin fondo se estrecharon mínimamente. En la voz de Lucía no oyó debilidad, sino una fuerza que se negaba a romperse.
Escuchó la resiliencia de una flor creciendo en una grieta del asfalto, una imagen que, por alguna razón, se aferró a su mente. La grabación terminó, devolviendo la habitación a su silencio opresivo. Damián no se movió durante un largo minuto, dejando que las palabras de ella se asentaran en la quietud. No era compasión lo que sentía, era algo más complejo, una especie de reconocimiento. Era la integridad que él mismo había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar del poder, y verla tan intacta en otra persona era a la vez una acusación y una fascinación. Finalmente se puso de pie. El movimiento fue fluido, silencioso, como el de un depredador que ha tomado una decisión. No dio órdenes verbales. Un simple y casi imperceptible gesto de su cabeza hacia su segundo al mando fue suficiente. El hombre asintió una vez con una comprensión absoluta e inmediata, y se retiró de la habitación sin hacer ruido. Damián caminó hacia el ventanal, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Observó la ciudad debajo, pero no la veía. En su mente, estaba trazando un mapa hacia un pequeño apartamento en un barrio olvidado, hacia la fuente de esa voz que había logrado atravesar las murallas que con tanto esmero había construido alrededor de su alma. La decisión estaba tomada, y en su mundo, sus decisiones remodelaban destinos. Mientras tanto, en su apartamento, Lucía se había acurrucado en el viejo sofá, envuelta en una manta raída, a pesar del calor de la noche. El temblor de su cuerpo finalmente había cesado, dejando tras de sí un agotamiento pesado y una sensación de vacío. Había borrado el mensaje de voz de su teléfono, avergonzada de su momento de debilidad, sin saber que ya había llegado a su destino. El silencio ahora era su enemigo, amplificando cada crujido del edificio, cada sirena lejana. Se sentía expuesta, como si las paredes de su casa se hubieran vuelto transparentes. Imaginaba al propietario volviendo, esta vez sin la pretensión de una conversación. El miedo era una presencia física en la habitación, una sombra que se sentaba a su lado, susurrándole que no había escapatoria. Entonces, escuchó los golpes en la puerta, suaves, rítmicos, insistentes. No era el golpeteo furioso que esperaba del propietario. Era algo diferente, controlado, casi educado, y eso lo hacía infinitamente más aterrador. Su corazón se detuvo en seco, y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Se levantó lentamente, sus pies descalzos pegándose al suelo de linóleo. ¿Quién podría ser a esta hora? Se acercó a la puerta como si caminara hacia un precipicio, conteniendo la respiración. Miró por la mirilla, esperando ver el rostro odiado de su acosador, pero lo que vio le heló la sangre de una manera completamente nueva. No había nadie. El pasillo parecía vacío, bañado en la luz amarillenta y parpadeante de la lámpara del techo. Confundida y con un nudo de aprensión en la garganta, abrió la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie a un lado, fuera del alcance de la mirilla, una figura alta y oscura recortada contra la pared descascarada del pasillo. Llevaba un traje negro de un corte tan perfecto, que parecía fuera de lugar en aquel entorno de decadencia. Su presencia era abrumadora, un centro de gravedad silencioso que atraía toda la luz y el aire a su alrededor. No era el propietario, era un extraño, y la calma mortal que emanaba de él era más intimidante que cualquier amenaza gritada. Lucía sintió que sus pulmones se negaban a funcionar, atrapada en la intensidad de su quietud. Él dio un paso hacia la luz, y sus miradas se encontraron. El rostro del hombre era una máscara de rasgos afilados y una disciplina férrea, pero sus ojos eran lo que la paralizaba. Eran oscuros, insondables, y la miraban no con lujuria ni con desprecio, sino con una intensidad analítica que parecía desnudar su alma. Vio en ellos el peso de secretos inconfesables y una soledad tan vasta como la noche. Por un instante, Lucía dejó de ser una víctima asustada. Se sintió vista, comprendida de una manera que la desarmó por completo. Él, por su parte, vio en sus ojos de miel no solo el miedo que había escuchado en su voz, sino también la llama intacta de su espíritu. Una luz que su mundo había extinguido hacía mucho tiempo en todos los que conocía. Rompió el silencio. Su voz era baja, un murmullo grave que vibraba en el aire estancado del pasillo, pero cada palabra era tan afilada y definitiva como el filo de una navaja. Nadie volverá a molestarla, dijo. No era una pregunta ni una oferta. Era una declaración,
un edicto pronunciado con la autoridad de un rey en su dominio. No mencionó el audio, ni al propietario ni cómo la había encontrado. La ausencia de explicaciones era parte de su poder, un abismo de misterio que la dejaba sin respuestas y sin aliento. Lucía solo pudo mirarlo, incapaz de formular una palabra, su mente luchando por procesar la surrealidad de aquel momento. El hombre más peligroso de la ciudad estaba en el umbral de su puerta, ofreciéndole una protección que no había pedido, y cuyo precio no podía imaginar. Sin esperar respuesta, Damián Lobo se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos eran inaudibles sobre el suelo gastado, desapareciendo en la penumbra del pasillo tan silenciosamente como había aparecido. Lucía se quedó inmóvil, con la mano en la cadena de la puerta, observando el espacio vacío donde él había estado. El aire todavía parecía vibrar con su presencia, cargado con el sutil aroma de un perfume caro y de un poder innegable. El eco de sus palabras, sin embargo, era lo que más resonaba. Nadie volverá a molestarla. Era una promesa de seguridad, pero sonaba como una sentencia, como si la hubiera marcado, reclamándola para un mundo del que ella no sabía nada y del que, intuía, no había retorno. Cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera fría. Su cuerpo ya no temblaba de miedo, sino de una conmoción profunda que sacudía sus cimientos. No se sentía salvada, se sentía atrapada en una red nueva y mucho más peligrosa. El buitre que la acosaba había sido ahuyentado, pero un lobo había ocupado su lugar, un guardián silencioso cuya protección era una jaula invisible. La soledad que la había definido hasta esa noche había sido reemplazada por una conciencia abrumadora de su presencia, una sombra que ahora se proyectaría sobre cada aspecto de su vida. En el silencio de su apartamento, Lucía comprendió que su lucha por la supervivencia acababa de entrar en un territorio mucho más oscuro, y que el hombre que la había salvado podría ser el mismo que terminaría por destruirla. Los días que siguieron a su visita se movieron en una bruma de irrealidad. Lucía esperaba cada mañana ver al propietario acechando en el pasillo, pero el hombre se había desvanecido. No contestaba sus llamadas, no respondía a sus mensajes. Sus vecinos comentaban en susurros que se había ido de la ciudad de repente, que había vendido el edificio a una corporación sin rostro. Ella sabía la verdad. No era una corporación, era él. Damián Lobo no había ahuyentado a su problema, lo había borrado del mapa. Esta demostración de poder absoluto, silencioso e implacable, no le trajo alivio, sino un miedo más profundo y helado. Su jaula ya no eran las 4 paredes de su apartamento, sino toda una ciudad que le pertenecía a él. Su protección era una sombra de la que no podía escapar. Intentó aferrarse a su rutina como si fuera un salvavidas. El aroma de la tierra húmeda en su florería, el tacto delicado de los pétalos, el tintineo de la campana en la puerta, eran los últimos vestigios de una vida que había sido suya. Sin embargo, todo estaba contaminado por su presencia invisible. A veces, al levantar la vista del mostrador, creía ver el reflejo de un sedán negro en el cristal del escaparate, estacionado al otro lado de la calle por un instante antes de desaparecer. No estaba segura de si era real o si su mente, atormentada, lo estaba inventando. Se sentía observada, un espécimen delicado bajo el microscopio de un coleccionista, y la incertidumbre de sus intenciones era una tortura lenta que desgastaba sus nervios. Una tarde, mientras entregaba un gran arreglo floral para un evento corporativo en un restaurante de lujo en Brickell, lo vio. Estaba sentado en una mesa apartada, rodeado de hombres con trajes tan oscuros como el suyo, sus rostros impasibles como estatuas de granito. Él no participaba en la conversación, simplemente escuchaba. Su quietud era el centro de gravedad de la habitación. Sus mundos colisionaron en ese instante. Ella, con las manos manchadas de polen y tierra, vestida con su humilde delantal. Él, un monarca en su corte de sombras, moviendo los hilos de la ciudad con un simple gesto. Sus miradas se cruzaron por encima de las copas de cristal y la música suave. No hubo reconocimiento en sus ojos, solo una intensidad que la atravesó, un recordatorio silencioso de su conexión. El miedo inicial de Lucía comenzó a mezclarse con una curiosidad peligrosa. ¿Quién era el hombre detrás de la fachada de poder y control? En la brevedad de esa mirada, no había visto a un monstruo, sino una soledad profunda, un vacío que resonaba con el suyo propio. Empezó a buscarlo en las sombras, no con la intención de acercarse, sino de entender.
Leía artículos de negocios que lo mencionaban como un inversor esquivo, un filántropo anónimo, un fantasma que poseía la mitad de los bienes raíces de la ciudad. Las historias susurradas en la calle eran más oscuras. Hablaban de rivales desaparecidos y de un control férreo sobre el bajo mundo. La dualidad del hombre la fascinaba y la aterrorizaba a partes iguales. Era un santo y un pecador, un guardián y un carcelero. Él, por su parte, luchaba una batalla interna que nadie podía sospechar. La voz de ella, grabada en su memoria, era un recordatorio constante de una pureza que creía extinta. Verla en el restaurante, tan fuera de lugar y aún así tan llena de una dignidad inquebrantable, lo desestabilizó. Ella era un espejo que le devolvía el reflejo de todo lo que había perdido: la inocencia, la capacidad de confiar, la simple decencia. Protegerla se había convertido en una obsesión, un acto egoísta, para preservar esa luz, en un mundo que él mismo había ayudado a oscurecer. Se decía a sí mismo que era una distracción, una anomalía, pero sabía que era una mentira. Ella se estaba convirtiendo en la grieta en su armadura de hielo. Una mañana, una semana después del encuentro en el restaurante, un pedido llegó a su tienda. Era anónimo, para ser entregado en un hospital infantil, y la cantidad era tan grande que saldaría todas sus deudas con los proveedores y le daría un respiro por meses. No había firma, solo una nota impresa que decía: para que las flores sigan creciendo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que era él. El gesto era a la vez generoso y controlador, un hilo de oro que la ataba aún más a él. Se sentó en medio de un mar de lirios y rosas, debatiéndose entre el alivio y la humillación. Aceptar su ayuda era aceptar su mundo, un mundo del que no quería formar parte, pero rechazarla significaba el fin de su tienda, el fin del sueño de sus padres. Pasó todo el día preparando el pedido, sus manos moviéndose con una precisión febril mientras su mente daba vueltas. Cada flor que colocaba en los arreglos se sentía como un eslabón más en la cadena que la unía a Damián. Era una forma de poder mucho más sutil y efectiva que la violencia. Él no la amenazaba, la salvaba. No la coaccionaba, le daba lo que más necesitaba. La estaba comprando, no su cuerpo sino su gratitud, su dependencia. Al final del día, agotada, tomó su decisión. Aceptaría el dinero, pero no como un regalo. Lo consideraría un préstamo, uno que pagaría hasta el último centavo, aunque le llevara el resto de su vida. Era la única forma de preservar un fragmento de su independencia. Esa noche, una tormenta tropical azotó Miami, desatando un diluvio que convirtió las calles en ríos. Lucía se quedó trabajando hasta tarde, terminando los últimos detalles del gran pedido. Cuando finalmente salió, la lluvia caía con una furia implacable. Su viejo auto, estacionado a una cuadra de distancia, parecía inalcanzable. Se quedó bajo el pequeño toldo de su tienda, resignada a esperar, cuando un sedán negro, el mismo de sus pesadillas y sospechas, se detuvo silenciosamente frente a ella. La ventanilla trasera bajó, revelando el rostro impasible de Damián Lobo. No dijo nada, simplemente la miró. El interior del auto era un santuario de calma y lujo en medio del caos de la tormenta. El dilema la paralizó por un instante. Entrar en ese auto se sentía como cruzar un umbral sin retorno. Pero la alternativa era quedarse varada en la oscuridad, a merced de la tormenta. Con un suspiro que fue mitad resignación y mitad desafío, caminó bajo la lluvia torrencial y abrió la puerta. El interior olía a cuero y a un aire limpio y frío. Se sentó en el asiento de cuero, el agua de su ropa formando un pequeño charco a sus pies, sintiéndose profanadora de aquel espacio inmaculado. Él le tendió un pañuelo de seda sin mirarla, sus ojos fijos en la cortina de agua que golpeaba el parabrisas. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho, más íntimo y tenso que cualquier conversación. Gracias, susurró ella, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. Él simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible. No debería haberlo hecho, continuó ella, refiriéndose al dinero, a las flores, a todo. No quiero su ayuda. Por primera vez, él giró la cabeza para mirarla. La luz de los relámpagos iluminó su rostro por un instante, revelando una sombra de cansancio en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había mostrado. No fue ayuda, dijo él,
Su voz era un murmullo grave. Fue una inversión. La ambigüedad de sus palabras la dejó sin aliento. ¿Una inversión en qué? ¿En su negocio? ¿O en ella? El auto se puso en marcha, deslizándose por las calles inundadas con una suavidad irreal. Mientras se acercaban a su edificio, Lucía se armó de valor. «Lo pagaré, cada centavo», dijo con una firmeza que no sentía. Damián no respondió de inmediato. Sus dedos tamborilearon, una vez sobre su rodilla. El único signo de su agitación interna. «La integridad no se puede comprar, señorita. Solo se puede proteger», respondió finalmente, y la forma en que lo dijo, con una mezcla de respeto y una melancolía infinita, la desarmó. No era el mafioso despiadado de las leyendas, era un hombre que entendía el valor de lo que ella representaba, precisamente porque él mismo lo había perdido. En ese momento, el miedo dio paso a algo mucho más complicado, una empatía peligrosa que la atraía hacia él en contra de su propio juicio. El auto se detuvo frente a su edificio. La lluvia había amainado a una llovizna suave. Antes de que pudiera salir, la mano de él se posó sobre la suya, que descansaba en el asiento. No fue un gesto posesivo ni amenazante. Fue un toque ligero, casi accidental, pero la calidez de su piel contra la de ella fue como una descarga eléctrica. El tiempo pareció detenerse. Ambos se quedaron inmóviles, conscientes solo del punto de contacto entre ellos, de la respiración contenida del otro. Sus ojos se encontraron en la penumbra del auto, y en esa mirada compartida hubo un reconocimiento de su mutua soledad, un deseo prohibido y un peligro inminente. Él retiró la mano tan bruscamente como la había puesto, como si se hubiera quemado. Lucía salió del auto sin decir una palabra más y corrió hacia la entrada de su edificio, sin atreverse a mirar atrás. Pero podía sentir sus ojos en su espalda, una mirada que la quemaba a través de la ropa mojada. Dentro de su apartamento se apoyó contra la puerta, con el corazón latiendo desbocado. El breve contacto de su mano había dejado una marca invisible en su piel, un recordatorio de la conexión que se estaba forjando entre ellos, una conexión tan frágil y tan peligrosa como una telaraña de cristal. Afuera, Damián permaneció en su auto durante mucho tiempo, mirando la ventana iluminada de ella, luchando contra un impulso que lo empujaba a salir, a subir y a destruir la distancia que lo separaba, sabiendo que al hacerlo se destruiría a sí mismo. Los días siguientes, un nuevo tipo de tensión se instaló. Ya no era solo la conciencia de ser observada, sino la anticipación de su próxima aparición. Era como un juego silencioso de ajedrez, donde cada uno medía los movimientos del otro desde la distancia. Él no volvió a acercarse físicamente, pero su presencia se manifestaba de otras maneras. Un raro tipo de orquídea que ella había mencionado una vez a un proveedor apareció anónimamente en la puerta de su tienda. El aire acondicionado de su edificio, que llevaba meses roto, fue reparado por una cuadrilla de trabajadores eficientes que se negaron a decirle quién los había contratado. Cada gesto era un lazo más, una deuda silenciosa que la enredaba en su mundo. Ella por su parte resistía a su manera. Trabajaba más duro que nunca, decidida a pagar su préstamo. Cada dólar que ahorraba era un acto de desafío, una afirmación de su autonomía. Comenzó a investigar sobre él, no por curiosidad, sino por una necesidad de supervivencia. Quería entender al hombre que la había reclamado sin pedir permiso, conocer las reglas de su universo, para poder navegar por él, sin ser destruida. Descubrió fragmentos de su pasado, una infancia difícil en los muelles, un ascenso meteórico y despiadado, y la mención críptica de una tragedia familiar que lo había cambiado para siempre. Detrás del mito del monstruo, comenzó a vislumbrar los contornos de un hombre herido. La tregua silenciosa se rompió una noche de viernes. Lucía cerraba la tienda cuando dos hombres cuyos rostros parecían tallados en piedra, entraron sin hacer sonar la campana. No eran como los matones locales. Se movían con una eficiencia profesional y sus ojos estaban vacíos de toda emoción. Uno de ellos se acercó al mostrador, tomó una rosa blanca y la aplastó lentamente en su puño. «Lobo tiene un nuevo juguete», dijo. Su voz era un siseo bajo. «Dile que los viejos amigos no olvidan. Y que a veces, los juguetes se rompen». El miedo que sintió Lucía fue diferente a todo lo anterior. No era la amenaza lasciva del propietario, era el frío y desapasionado anuncio de la muerte. Antes de que pudiera reaccionar,
La puerta de la tienda se abrió de nuevo. Damián estaba allí. No había entrado con estruendo ni con ira. Simplemente apareció, una aparición de la oscuridad, y su sola presencia cambió la atmósfera de la habitación, volviendo el aire denso y difícil de respirar. No miró a Lucía. Sus ojos estaban fijos en los dos hombres, y en su mirada había una calma letal que era más aterradora que cualquier grito. No hubo palabras, solo un silencio que se estiró hasta el punto de ruptura, un enfrentamiento de voluntades en el que Lucía era el premio y el campo de batalla. En ese instante comprendió que la protección de Damián no era un escudo, sino un imán que atraía hacia ella a los peores depredadores de la ciudad. El hombre que había aplastado la rosa sonrió, una mueca sin alegría. «Solo un mensaje, lobo», dijo, antes de que él y su compañero se dieran la vuelta y salieran de la tienda tan silenciosamente como habían entrado. Damián no se movió hasta que el sonido de su auto se desvaneció en la distancia. Luego, lentamente, se giró hacia Lucía. Ella estaba paralizada detrás del mostrador, con los nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba a la madera. Él se acercó, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo frente a ella, levantó la mano y, con una delicadeza que contradecía la violencia que emanaba de él, apartó un mechón de pelo que le había caído sobre el rostro. El gesto fue tan íntimo y tan inesperado que la dejó sin aliento, atrapada entre el terror de lo que acababa de suceder, y el consuelo prohibido de su toque. Su toque fue una contradicción que detuvo el tiempo. La calidez de sus dedos contra la piel fría de ella era un ancla en medio de un mar de terror helado. El mundo exterior, con sus amenazas y su brutalidad, se desvaneció, dejando solo el espacio milimétrico entre ellos. Lucía contuvo la respiración, sintiendo no solo el contacto físico, sino el peso de una historia no contada en la leve presión de su mano. En sus ojos oscuros, por un instante fugaz, no vio al depredador, sino a un hombre que miraba una llama en la oscuridad, temeroso de que su propio aliento pudiera extinguirla. El miedo no se había ido, pero ahora compartía espacio con una extraña y peligrosa sensación de reconocimiento, como si dos soledades se hubieran encontrado en el precipicio. Damián retiró la mano como si la piel de ella quemara, rompiendo el hechizo. El aire volvió a precipitarse en los pulmones de Lucía, frío y afilado. La máscara de control de él regresó a su lugar, pero ella ya había visto la grieta, la vulnerabilidad que se escondía debajo. Él no la miraba como a una posesión o a una víctima que necesitaba ser salvada, sino como a un enigma que no podía resolver, una ecuación que desafiaba las leyes de su universo. Por un segundo, el poderoso Damián Lobo pareció perdido en la pequeña y humilde florería, un rey exiliado en un jardín de inocencia que él mismo no podía tocar sin marchitar. Su silencio era una batalla, y ella era el territorio en disputa dentro de su propia alma. ¿Estás herida?, preguntó él, y su voz, aunque baja y controlada, llevaba una corriente subterránea de una furia apenas contenida. La pregunta no parecía referirse a un daño físico, sino a una profanación más profunda, a la mancha que aquellos hombres habían dejado en su santuario. Lucía negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Pero sus ojos, grandes y húmedos, la traicionaron. Contaron la historia de su terror, de su humillación, de la fragilidad que se esforzaba tanto por ocultar. Y él lo leyó todo. Vio la rosa blanca aplastada en el suelo, un símbolo brutal de lo que le habrían hecho a ella, y una oscuridad glacial se asentó en sus facciones, transformando su rostro en el de un ángel vengador. Se apartó de ella, un movimiento brusco y decisivo, y sacó su teléfono. No marcó un número, presionó un solo contacto. Su voz, cuando habló, era un susurro mortal, desprovisto de toda emoción. Los dos que salieron de la florería. Encuéntrenlos. Hagan que deseen no haber nacido. Las palabras eran tan tranquilas y definitivas como una sentencia de muerte. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto era real. La violencia que hasta ahora había sido una sombra abstracta, se estaba materializando por su causa. Estaba presenciando la orden que desataría un infierno sobre otros seres humanos, y la comprensión de que él lo hacía por ella fue como un veneno que le helaba la sangre, mezclando el horror con una terrible sensación de poder. Fue entonces cuando rompió su propia regla de supervivencia, el silencio. No, susurró, la palabra apenas un soplo de aire. Al ver que él no reaccionaba, dio un paso adelante, su mano extendiéndose instintivamente hacia él.
No lo hagas. Por favor. No por mí. Era una locura. Estaba desafiando al hombre más peligroso de la ciudad, interponiéndose en el camino de su justicia brutal. Pero en ese momento su propia brújula moral era más fuerte que su miedo. No podía permitir que su dolor se convirtiera en el arma de otra persona. No podía ser la excusa para una violencia que mancharía su alma para siempre. Suplicarle a él era su propio acto de transgresión, un rechazo, a ser una damisela pasiva en su oscura historia de poder. Damián terminó la llamada y se giró hacia ella lentamente. Su rostro era una tormenta contenida, la sorpresa luchaba contra la furia en sus ojos. Nadie, nunca, le había cuestionado una orden. Nadie se había atrevido a apelar a una misericordia que él había enterrado hacía décadas. La inocencia de ella, su audacia, era a la vez un insulto a su autoridad y un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que tenía. «Ellos te tocaron», dijo. Su voz era un gruñido bajo, como si la palabra misma fuera una blasfemia. «¿Te amenazaron en tu casa? En mi ciudad, hay reglas, hay consecuencias». Pero mientras hablaba, la convicción en su propia voz flaqueó, minada por la pureza inquebrantable de la mirada de ella. El código por el que había vivido y matado se estaba desmoronando frente a ella. Protegerla significaba destruir a sus enemigos sin piedad. Pero ella le estaba pidiendo que la protegiera de su propia protección, de la oscuridad que él representaba. El conflicto lo desgarró. En un impulso que no provino de la lógica ni de la estrategia, sino de un lugar de desesperación primordial, acortó la distancia entre ellos. No la tocó con gentileza esta vez. Su mano se cerró sobre su brazo y la jaló hacia él, girándola y colocándola detrás de su espalda, usando su propio cuerpo como un escudo humano. Se enfrentó a la puerta vacía como si los monstruos todavía estuvieran allí, como si pudiera protegerla del mundo entero, y sobre todo, de sí mismo. Lucía se estrelló contra la dura pared de su espalda. Podía sentir la tensión de cada músculo a través de la fina tela de su traje, el latido furioso de su corazón contra su mejilla. El aroma a ozono y a una colonia cara la envolvió. No era un abrazo, era un acto de contención, un hombre luchando por no desmoronarse. En ese contacto forzado y desesperado, ella sintió toda su historia, la violencia, la pérdida, la soledad aplastante. Él no la estaba protegiendo del peligro exterior, se dio cuenta. La estaba usando como ancla, para no ser arrastrado por su propia oscuridad, y en ese instante de vulnerabilidad cruda, el monstruo desapareció, y solo quedó un hombre roto que se aferraba a la única luz que había encontrado. Tan abruptamente como la había agarrado, la soltó. Dio un paso adelante, creando una distancia insalvable entre ellos. El aire vibraba con la energía de lo que acababa de ocurrir. Un clímax emocional que los había dejado a ambos expuestos y temblando. Damián se pasó una mano por el pelo, un gesto extrañamente humano, desordenado. No podía mirarla. Había roto su código más fundamental, nunca mostrar debilidad, nunca dejar que nadie se acercara tanto. La había protegido, sí, pero al hacerlo, se había desnudado ante ella, revelando las cicatrices de su alma. El poder que lo definía se había convertido en su jaula, y ella acababa de ver al prisionero que había dentro. Sin una palabra más, se dirigió a la puerta. Cada paso parecía pesar una tonelada. Se detuvo con la mano en el pomo, su espalda todavía vuelta hacia ella. El silencio en la tienda era ahora un abismo, lleno de las ruinas de sus dos mundos. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie. Su voz era ronca, un mandato que sonaba más como una súplica. Luego salió, desapareciendo en la noche de Miami, una noche que ahora parecía mucho más oscura y llena de promesas peligrosas. Lucía se quedó sola, temblando, en medio de sus flores. El aroma de las rosas se mezclaba ahora con el olor a peligro, y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que nada volvería a ser igual. La noche se tragó a Damián, pero su presencia se quedó impregnada en el aire, más densa que el perfume de los nardos. Lucía permaneció inmóvil durante un tiempo que no pudo medir, escuchando el latido de su propio corazón como un tambor de guerra en una ciudad repentinamente silenciosa.
La violencia que él había traído, y luego contenido, dejó un eco, una vibración en las paredes de su pequeña tienda. Ya no era su santuario. Se había convertido en la escena de una transgresión, el punto cero, donde su mundo y el de él habían colisionado de forma irreparable. El miedo no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma, transformándose de un terror a lo desconocido, a la certeza aterradora de saber exactamente de qué era capaz el hombre que la protegía. Los días que siguieron fueron un ejercicio de contención. La ciudad, que antes era un telón de fondo anónimo para su vida, ahora parecía llena de ojos. Cada sedán negro que pasaba por su calle le aceleraba el pulso. Cada hombre con traje oscuro era una posible extensión de su poder. La protección de Damián no era un escudo, sino una marca invisible que la señalaba. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro, a salvo de los depredadores externos pero prisionera de su guardián. Su soledad se había vuelto más profunda, porque ahora no solo estaba sola, sino también aislada, separada del mundo normal, por un abismo de secretos y violencia que nadie más podía ver o comprender. La seguridad tenía el sabor amargo de la reclusión. En su torre de cristal, Damián se había retirado a su propia oscuridad. El recuerdo del calor de la espalda de ella contra su pecho, la sensación de su desafío tembloroso, era una brasa que se negaba a extinguirse en el frío calculado de su existencia. Había roto su código, no por matar, sino por dudar, no por la violencia, sino por la vulnerabilidad. Para protegerla de verdad, entendió que debía protegerla de sí mismo. Emitió órdenes silenciosas, tejiendo una red invisible a su alrededor. Sus hombres ya no la vigilarían de cerca. Crearían un perímetro, un desierto de seguridad, donde ningún elemento de su mundo pudiera volver a tocarla. Se estaba amputando una parte de sí mismo, exiliándose de la única fuente de luz que había encontrado en décadas. El efecto de su alejamiento fue casi inmediato. Lucía sintió el cambio como una alteración en la presión atmosférica. La presencia fantasmal que la había seguido se desvaneció. El silencio se volvió absoluto, desprovisto de la tensión de ser observada. Al principio fue un alivio, pero pronto se convirtió en un vacío. El mundo recuperó su normalidad, pero ella ya no encajaba en él. Se encontraba mirando por la ventana de la tienda, no con miedo, sino con una extraña y dolorosa nostalgia. La ausencia de él era una presencia en sí misma, un fantasma que se sentaba en la silla vacía de su taller y la observaba trabajar en silencio, recordándole constantemente el peligro del que se había enamorado y el protector del que ahora debía temer. La lucidez llegó en medio del dolor, clara y afilada como un fragmento de cristal. Mientras limpiaba los pétalos magullados de la rosa blanca, comprendió la verdadera naturaleza de su transacción. Él no le había ofrecido protección, le había mostrado el reflejo de su propia alma. Al pedirle que perdonara a aquellos hombres, ella no solo había salvado sus vidas, sino que también le había ofrecido a él una alternativa a su propia naturaleza. Una opción que él había rechazado al marcharse. Ya no era una simple víctima atrapada en las circunstancias. Se había convertido en un agente moral en su historia, una fuerza que lo había hecho dudar. Esta comprensión no la liberó, pero le dio un nuevo tipo de fuerza, una que nacía de la conciencia y no de la inocencia. Él, por su parte, se sumergió de nuevo en la brutalidad de su imperio. Se rodeó de la frialdad del acero y el hormigón, de las conversaciones cifradas y las decisiones que movían millones de dólares y terminaban vidas. Buscaba en la violencia y el poder un antídoto para el recuerdo de ella, tratando de quemar su imagen con el fuego de su antiguo yo. Pero todo estaba contaminado. En la lealtad de sus hombres, veía un pálido reflejo de la integridad de ella. En los tratos despiadados con sus rivales, escuchaba el eco de su súplica por la misericordia. Descubrió que la oscuridad ya no era un refugio, sino una celda cuyas paredes estaban cubiertas con el recuerdo de la luz que había dejado atrás. Lucía comenzó su propia rebelión silenciosa. Con el dinero del gran pedido, pagó todas sus deudas. Abrió un nuevo libro de contabilidad, y en la primera página, escribió el nombre de él, y la cantidad total de su inversión. Cada dólar que ganaba, cada centavo que ahorraba, era meticulosamente anotado y guardado en una caja de metal. Pagarle no era solo una cuestión de orgullo. Era un acto para reclamar su alma.
Era su forma de decirle, a través de la distancia y el silencio, que ella no podía ser comprada. Que su integridad no era una mercancía. Su trabajo en la florería se transformó de un acto de supervivencia a un acto de redención personal, cada ramo una pequeña victoria contra el imperio de él. Una noche, la lluvia volvió a golpear los cristales de su apartamento. Se sentó en la oscuridad, viendo cómo las luces de la ciudad se distorsionaban a través del agua que corría por la ventana. La escena era un eco de aquella noche en su auto, pero ahora el silencio no estaba cargado de tensión, sino de una melancolía infinita. El vacío que él había dejado no era de miedo, sino de una conexión rota. Se dio cuenta de que lo extrañaba. No al mafioso, no al monstruo, sino al hombre que había visto por un instante en la tienda. El prisionero dentro de la fortaleza de poder, el alma solitaria que había reconocido a la suya en la oscuridad. Y odió esa verdad con cada fibra de su ser. El tiempo se estiró en un silencio prolongado. Pasó una semana, luego 2. La normalidad era una máscara delgada sobre una realidad alterada. A veces, mientras caminaba a casa, su corazón daba un vuelco al ver una silueta que se parecía a la de él, solo para descubrir que era un extraño. La ciudad se había convertido en un laberinto de sus fantasmas. La ausencia de peligro era casi más enervante que su presencia, porque significaba que él había tomado una decisión. La había liberado de su mundo, cortando el hilo que los unía, dejándola a la deriva en un mar de lo que podría haber sido. El silencio era su respuesta, su castigo, y tal vez, su sacrificio final por ella. Una mañana, mientras abría una caja de lirios blancos recién llegados, su aroma llenando la tienda, Lucía se detuvo. Eran flores para los funerales, pero también para los nuevos comienzos. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada, ya no tenía los ojos de una corza asustada. Había una nueva profundidad en ellos, una sombra de conocimiento, una fuerza forjada en el fuego del miedo y la compasión. Él se había ido, pero le había dejado un regalo terrible. La había obligado a conocerse a sí misma. El silencio entre ellos no era el final de la historia. Era una pausa, una respiración contenida antes del último acto, cargada con el peso de todo lo que nunca se atrevieron a decir. 6 meses pasaron en un silencio tan absoluto que se sentía como un grito. Lucía había transformado la tienda, pagado a sus proveedores y ahorrado casi la totalidad de la inversión de Damián en una caja de metal que guardaba bajo el mostrador, un testamento de su voluntad de hierro. La normalidad había regresado, pero era una capa de pintura fresca sobre una pared agrietada. Ella se movía por el mundo con una nueva gravedad, una conciencia de las sombras que se escondían justo debajo de la superficie de las cosas. Ya no era la corza asustada. Era una mujer que había mirado al lobo a los ojos y había visto su propia alma reflejada. Una mañana, un mensajero con un uniforme impecable le entregó un sobre grueso y pesado, sin remitente, rompiendo la monotonía de su paz cuidadosamente reconstruida. Con manos que temblaban solo un poco, abrió el sobre. Dentro no había una carta sino documentos legales, fríos e impersonales. Eran las escrituras de propiedad. No solo de la florería, sino del edificio entero, transferidas a su nombre a través de una corporación fantasma. Estaba pagado en su totalidad, libre de toda carga. Era un acto de poder tan absoluto, tan definitivo, que le robó el aliento. No era una jaula de oro, era una fortaleza, un reino de una sola mujer que él había construido para ella, y del que luego se había exiliado. Era su forma de rechazar su dinero, de decirle que su deuda no era monetaria, y que nunca podría ser pagada. Era su manera de cerrar la puerta entre sus mundos para siempre, dejándola a salvo pero irrevocablemente sola. Debajo de los documentos, había una caja delgada y rectangular. La abrió con una reverencia casi religiosa. Sobre un lecho de terciopelo negro descansaba una sola rosa blanca. No era una flor real, susceptible a marchitarse y morir, sino una tallada en un trozo de marfil puro, cada pétalo una obra de arte, su belleza fría y permanente. Era la antítesis de la flor que su enemigo había aplastado, un símbolo de lo que no podía ser destruido, de la pureza que él había decidido preservar en lugar de poseer. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido durante meses finalmente cayeron, no de tristeza ni de miedo,
sino de una comprensión abrumadora y dolorosa. Era su disculpa, su tributo y su adiós, todo en un objeto silencioso. Pasaron varias semanas. La ciudad celebraba su festival anual de arte, y por primera vez en años, Lucía cerró la tienda temprano para caminar entre la multitud. Ya no se escondía. Se movía con una gracia serena, una isla de calma en el río de gente. En medio del sonido de la música y las risas, sintió esa vieja y familiar sensación, el peso de una mirada que la conocía. Levantó la vista, escaneando los edificios que flanqueaban la plaza. Y entonces lo vio. En el balcón de un club privado, muy por encima de la celebración mundana, estaba él. Una silueta oscura contra el cielo del atardecer, observándola no como un guardián o un depredador, sino como un astrónomo que contempla una estrella distante que nunca podrá alcanzar. Sus miradas se encontraron a través de la distancia insalvable. El ruido de la multitud se desvaneció en un murmullo sordo. Él no vio a la florista aterrorizada cuya voz temblorosa había invadido su mundo, sino a la mujer que ahora era dueña de su vida, una luz que brillaba por sí misma. Ella no vio al monstruo temido de Miami, sino al hombre que había renunciado a la única conexión humana que le quedaba para no mancharla con su oscuridad. En un gesto tan sutil que podría haber sido una ilusión, él inclinó la cabeza. Un lento y casi imperceptible asentimiento. No fue una despedida, sino un reconocimiento, un acto de respeto final. Luego, se dio la vuelta, y se desvaneció en las sombras de su imperio de cristal y acero. Lucía no apartó la vista. Se quedó mirando el balcón vacío, sintiendo el eco de ese último gesto en lo más profundo de su ser. Estaba libre, estaba a salvo. Pero una parte de su alma, siempre estaría conectada a la oscuridad que le había enseñado el verdadero valor de su propia luz. La redención no estaba en estar juntos, sino en la paz separada que se habían concedido, en la humanidad que habían despertado el uno en el otro. Su historia nos enseña que algunas conexiones no están hechas para ser retenidas, sino para transformarnos para siempre. Si este viaje te conmovió, dale me gusta, compártelo con alguien que entienda el poder de un adiós silencioso. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que significa realmente la redención. Él había encontrado la suya al dejarla ir. Ella encontró la suya al florecer sola.